Muy bien, mi nombre es Emanuel Garibay. Yo soy egresado de la carrera de psicología y estudié una maestría en terapia breve sistémica, que es el modelo en donde me he formado. La terapia breve sistémica pues es un modelo que se enmarca en las escuelas de terapia familiar y bueno, que rescata elementos tanto de la terapia breve centrada en el problema, de la terapia breve centrada en la solución y la terapia narrativa. Sí, creo que fue la inspiración. No encontré inspiración en el programa de la carrera de psicología en la que estudié, porque como lo platicamos hace rato, eh, no se profundiza tanto en este enfoque en muchos programas de psicología actualmente, y bueno, menos en el pasado. Y yo encontré inspiración, pero en los libros. Dos libros fueron importantes para mí, que me marcaron. Uno fue Técnicas de Terapia Familiar de Salvador Minuchin. Me permitió ver, bueno, si ustedes conocen ese libro, es un libro lleno de viñetas, de casos. Entonces, transcribe muchas de sus sesiones y se puede ver a Salvador Minuchin en acción. Para mí fue muy importante ver al terapeuta en acción, a Salvador Minuchin en acción, ver cómo intervenía con las familias, cómo inspiraba a las familias, pero también las confrontaba, se hacía aliado de algunos miembros de la familia, y los motivaba para lograr sus objetivos. Y la segunda obra fue Claves para la solución en terapia breve, de Steve DeChazer, que es el pionero de la terapia centrada en soluciones. También un libro lleno de viñetas de casos, en donde yo pude ver una terapia en donde se intervenía diferente, mucho desde el sentido del humor, desde la colaboración. Usaban la herramienta del equipo terapéutico, entonces para mí fue muy inspirador y muy importante ver cómo se trabajaba con un equipo en una cámara de GSEN. Estaba el terapeuta interviniendo y de pronto hace una pausa, va con el equipo terapéutico y pide alguna retroalimentación, y después llega con la retroalimentación y tiene un impacto muy importante en el sistema familiar. Entonces para mí fueron dos obras que me inspiraron, y de ahí pues decidí tomar la formación, que es el entrenamiento en terapia breve sistémica. Bueno, el modelo concibe al ser humano como parte de un todo. Siempre es parte de un todo. Es siempre como parte de un sistema. Hay autores como Carl Whittaker que se van al extremo y dice algo así como: yo no creo en los seres individuales. Y lo único que creo es en las familias. Y entonces los seres individuales solamente son fragmentos de esas familias. Entonces, para poder entender al ser humano, debemos entender cuál es el sistema en donde está inmerso. Esa es la forma de entenderlo. El ser humano también se ve como como un ser, como un ente en constante formación. Siempre está cambiando constantemente. Y bueno, se ve también como un ser que tiene los recursos para hacerle frente a las adversidades que se le presenten. Bueno, son varios. Yo creo que voy a mencionar algunos de los que creo que son más importantes o los que me acuerdan. El primero y más importante creo que es que todo problema está enmarcado o está inmerso en un contexto de relación. Eso es lo que nos hace que nuestra mirada sea sistémica. Esto nos lleva a pensar que para estudiar cualquier fenómeno, pues tenemos que revisar el contexto en donde aparece ese fenómeno.
porque si no estaríamos revisando solamente elementos aislados o fragmentados. ¿Sí? Esa es una. Otra, creo que es un presupuesto teórico que nos ayuda a entender cuál es la manera en que se mantienen los problemas, que es, los problemas se mantienen por los intentos de solución que ya han realizado las personas y que no les han funcionado. Es decir, que siguen haciendo las mismas cosas de la misma manera, pero que no les ha funcionado. Eso es lo que mantiene los problemas. Entonces, una de las cosas que hacemos en terapia breve es bloquear los intentos de solución fallidos de las personas, o que ya han estado haciendo las personas con una buena intención, pero sin resultado, ¿no? En segunda, para iniciar un cambio solo se necesita, o para iniciar una solución solo se necesita un pequeño cambio. Entonces, preferimos en terapia los cambios pequeñitos y no buscamos cambios grandes en las personas. Un pequeño cambio puede hacer la diferencia, puede ser un efecto radiación o un efecto dominó que va a producir diferentes cambios y cambios en el sistema total. Otro es el cambio no solo es posible, el cambio es inevitable. Esto quiere decir que todas las personas y todos los sistemas, todas familiares, las sociedades, están cambiando constantemente. Y como terapeutas, pues lo único que tenemos que hacer es facilitar el que se dé ese proceso que ya está en marcha, ¿no? Otro concepto es cualquier fenómeno puede tener una lectura desde la perspectiva en donde se vea. Entonces, una conducta se puede leer de distinta manera según nuestro foco de percepción. Esto quiere decir que no hay una verdad absoluta de cómo interpretar una situación o un fenómeno, sino solo aproximaciones. Entonces, eso nos da mucha humildad a la hora de intervenir, porque no nos creemos portadores de una verdad que le damos a las familias o a las personas, sino que más bien escuchamos sus versiones y vemos de qué otras formas se puede leer o se puede interpretar lo que nos están comentando. Es un tema muy importante. Yo pienso que es desde dos sentidos. Yo creo que la psicopatología se ve como una amenaza, porque entendemos dos cosas que suceden a la hora de hacer psicopatología o de concebir la psicopatología o el concepto de la enfermedad y la salud. El primero de esos fenómenos es que tenemos muy claro que los conceptos de enfermedad pueden generar etiquetas. Y entonces, estas etiquetas reproducen un fenómeno que se llama fenómeno de Pigmalión o efecto Pigmalión o efecto Rosenthal, que se puede explicar así: nuestras respuestas, nuestra conducta que tenemos está basada en las expectativas que los demás tienen sobre la forma en que debemos comportarnos, ¿sí? Entonces, si yo digo que una persona es depresiva, le pongo una etiqueta y la persona lo que puede hacer es responder ante esa etiqueta o ante esa expectativa de ser una persona depresiva, comportándose de manera depresiva, ¿no? Entonces tenemos muy en cuenta eso y sabemos que es un riesgo a la hora de hacer psicoterapia. No evitamos hacer diagnóstico, pero sí cuidamos que nuestro diagnóstico sea
o contenga expectativas positivas en las familias o en las personas que atendemos. Pero bueno, nuestra forma de entender la psicopatología también cuida mucho de este concepto de la normalidad. ¿Sí? Para nada entendemos que una persona es normal o es anormal por la manera de comportarse, ¿no? Creemos que cada persona cuenta con sus propios recursos. Creemos que cada persona tiene el derecho de comportarse de la manera en que quiere, en que puede y en que se le ha enseñado, ¿no? No creemos que haya un modelo de funcionalidad, ni de funcionalidad familiar, ni de funcionalidad como persona. Y bueno, por último, lo que sí construimos son diagnósticos relacionales. Entonces, lo que tratamos de hacer es entender la conducta, aún la conducta psicopatológica, o entre comillas, o la enfermedad, entenderla en el marco del contexto en donde se está desenvolviendo la persona. Bueno, en terapia breve sistémica se dirigen hacia dos puntos. Uno es aumentar los patrones interaccionales saludables o satisfactorios. Es decir, por pauta son esas conductas que se repiten constantemente y que generan satisfacción en las personas. Y bueno, a la par, disminuir los patrones interaccionales o interpersonales problemáticos, ¿sí? Lo que les había comentado de bloquear los intentos de solución fallidos, de bloquear las pautas que tiene la familia en torno a una dificultad o una problemática en específico. Y bueno, en ese sentido, nuestras metas yo creo que las metas terapéuticas no creo que disten mucho de otros modelos, en el sentido de que apuntan hacia cambiar la forma de percibir o de entender el problema. Esto lo hacemos mediante reencuadres, resignificaciones, que la persona pueda ver una misma situación desde diferentes puntos de vista y que pueda encontrar una forma de entenderlo diferente para que le permita posicionarse de una manera diferente frente al problema. En segundo lugar, es cambiar la manera de actuar. En terapia breve sistémica, bueno, en terapia sistémica, en terapia familiar se ha trabajado mucho con las directivas o con las tareas. Es decir, animar a las personas a que hagan algo diferente a la hora de enfrentarse al problema. En el entendido de que si hacemos cosas diferentes, pues vamos a encontrar resultados diferentes. Y una tercera meta es evocar recursos. Si en nuestros presupuestos, nuestros principios históricos, sabemos que las personas cuentan con recursos, pues nuestra meta sería que las personas que lleguen puedan ser conscientes de esos recursos, puedan identificar en dónde están sus recursos y se puedan animar a con esos recursos utilizarlos con el fin de resolver sus problemas o de enfrentarse a las dificultades que se les presenten. Bueno, técnicas son muchas. Yo creo que después de más de 50 años de estar practicando esta terapia han surgido muchas técnicas, ¿no? Yo puedo hablar de las que yo utilizo en el modelo de terapia breve sistémica, tal como lo conozco y tal como lo aprendí. Podría dividirlos en técnicas para lograr un enganche o un involucramiento de las personas. Esto es en una etapa inicial del proceso terapéutico.
técnicas para definir metas o para definir objetivos en la terapia, técnicas para impulsar el cambio. Creo que podemos detenernos y hablar de técnicas de excepciones o de búsqueda de excepciones, técnicas de proyección a futuro. Una muy popular es la técnica de la pregunta por el milagro. Pero también técnicas de devolución, que son, como ya los había mencionado, los reencuadres, las resignificaciones, las directivas, los elogios. En un tiempo los elogios fueron una técnica muy importante de este modelo. Y también podemos hablar de técnicas de mantenimiento, es decir, una vez que ya impulsamos el cambio en las personas, técnicas para prevenir recaídas, para trabajar sobre las recaídas, para aprender de las recaídas, y técnicas de finalización o técnicas de terminación en el proceso terapéutico. Yo pienso que concebir a la psicoterapia es un arte, es una disciplina. Como toda disciplina, yo creo que la práctica es lo más importante. Creo que las dificultades estarían en no poder acceder a esa práctica. Yo creo que les pasa mucho a los terapeutas que van iniciando en el modelo, que, bueno, cuando inician en el modelo de la terapia, pues los demás los ven como muy, muy pequeños o muy verdes o muy inexpertos. Entonces dicen, no, pues hasta que tengas experiencia, voy a terapia contigo, ¿no? Pero pues si no tiene si no tiene pacientes, pues tampoco tiene experiencia o va a adquirir experiencia, ¿no? Y por otro lado, pues también tiene que ver con una concepción mercantil de la psicoterapia. La psicoterapia, pues, es un servicio que depende de la oferta y la demanda. Entonces, cuando vas iniciando como terapeuta, pues vas emprendiendo una empresa de servicios, que es un consultorio, puede ser. Y entonces ahí también es una dificultad, porque pues te enfrentas a lo que se enfrenta a toda persona que emprende un negocio, ¿no? Y más si no tienes capacitación con respecto a cómo llevar ese negocio a un crecimiento, pues va a ser muy difícil que hagas terapia, ¿no? O haces terapia o estás implementando acciones para que crezca tu negocio, tu consultorio, ¿no? Entonces, yo creo que se puede resolver eso con acompañamiento. Los terapeutas que ya cuentan con experiencia, que ya saben del negocio y que ya saben también de lo que le viene bien a la práctica, deben de ser mentores, acompañar a los terapeutas que van iniciando, porque ellos van a hacer el relevo generacional. Y bueno, a todos nos interesa que el relevo generacional pues sea un relevo que vaya haciendo de esta práctica una práctica que se posicione en nuestra sociedad, nuestra comunidad, ¿no? De la mejor manera. Bueno, lo que yo puedo decir de esto es que pues, nos regimos al mismo código ético de los psicólogos. Entonces, no dista mucho de lo que hacen de lo que se hace en otros modelos. Pienso que sí hay cosas a lo que nos enfrentamos por las propias características del modelo, por los instrumentos que utilizamos, instrumentos técnicos que utilizamos en el proceso terapéutico. Puede ser el diagnóstico, algo que es de lo que ya hemos hablado. Un derecho de los pacientes es que puedan contar con un diagnóstico, les podamos expresar el diagnóstico.
Pero si desde nuestro modelo nos alejamos del diagnóstico en términos del modelo médico, pues entonces entramos ahí en un dilema, ¿no? Esto lo hemos resuelto, bueno, ofreciéndole a los pacientes, a las familias, diagnósticos diferentes, diagnósticos que tomen en cuenta lo relacional, que tomen en cuenta también el contexto. Entonces hacemos diagnósticos, sí, les damos diagnósticos, pero diagnósticos relacionales, esperanzadores, optimistas, y que generen expectativas positivas en las familias y en las personas, ¿sí? Pero creo que si no entendemos esto, nos podríamos quedar yo soy sistémico y no te doy un diagnóstico y no estamos actuando éticamente porque los pacientes tienen derecho a tener un diagnóstico, ¿no? Y el otro es las videograbaciones. Bueno, me ocurrió ahorita las videograbaciones. El modelo sistémico se ha beneficiado mucho de las consultas videograbadas para fines asistenciales, es decir, el terapeuta, al tener una familia enfrente, pues necesita varios ojos. Con sus 2 ojos no son suficientes. Necesita tener varios ojos y se ha resuelto por medio de una videograbación, en donde pueda revisar después de la sesión puede revisar esa videograbación y puede detectar algunas cosas que no detectó en la sesión, ¿sí? Yo estoy hablando contigo, pero descuido de lo que está haciendo o diciendo o reaccionando el otro miembro de la familia, ¿no? O sea, al revisar la videograbación podemos entender qué es lo que está pasando en el sistema familiar, cómo se están comunicando, ¿no? Pero eso nos lleva también a un dilema, ¿no? El dilema de la privacidad de los datos. Es decir, la práctica de la psicoterapia siempre ha estado en un formato privado, ¿no? Y al videograbarlo lo hacemos público. Entonces, pues eso lo hemos resuelto con el tema del consentimiento. Las familias firman un consentimiento informado en donde ellos están de acuerdo en que puedan ser videograbados, tanto con fines asistenciales, como lo he mencionado, o con fines didácticos, ¿no? ¿Cómo enseñamos la práctica de la psicoterapia a las nuevas generaciones? Pues por medio de las videograbaciones. No hay otra forma de aprender terapia, sino que viendo terapia. Bueno, en algunos modelos es siendo tu paciente y después supervisando tu práctica, ¿no? Pero aquí en terapia sistémica es viendo terapia, o sea, viendo a los que saben hacer terapia, haciendo coterapia, y juntarte con alguien, con algún mentor, con algún maestro, para que participes como coterapeuta en sus procesos terapéuticos con fines didácticos y también supervisando tus casos. Y entonces la videograbación a veces nos hace enfrentarnos a dilemas éticos por cuidar la privacidad de las personas, ¿no? Es un rol activo, porque se hace responsable de algo que está dado ya por hecho en una relación psicoterapéutica, que es el poder de influencia en los demás. Entonces, cualquier cosa que hagas tiene una influencia en los demás. Tu rol como terapeuta te da ese poder de influir en los demás, aún sin hacer nada intencionadamente. El simple, bueno, lo hemos experimentado todos, ¿no? Cuando te dicen, es un gran psicólogo, te lo recomiendo, ¿sí? Y cuando vas entrando y lo vas conociendo,
ya vas experimentando como ese efecto de, estoy cambiando ya. O incluso antes de ir a la sesión ya empiezas a hacer cambios porque dices, voy con un buen psicólogo, entonces tengo que llevarle algo, ¿no? Empiezo a hacer cambios porque sé que él me va a ayudar, entonces genera expectativa positiva. Eso es un poder de influencia, ¿no? En los demás. Nuestro rol es activo porque entendemos que tenemos que cuidar, no ser una influencia negativa, sino más bien que nuestra influencia sea positiva. Otro rol que tenemos es un rol de colaboración. El concepto de resistencia, tal como se entiende en los modelos clásicos de terapia, el paciente que se resiste al cambio o a mejorar, ese ya no lo utilizamos. Lo que tratamos de hacer es colaborar con las personas, con las familias, y nosotros dar el primer paso a esa colaboración. ¿Cómo lo hacemos? Primero, pues nos tomamos muy en serio lo que nos dicen. ¿Sí? No lo ponemos en tela de juicio. Para colaborar con una persona, pues debemos de partir de la idea de lo que nos están diciendo es lo que realmente sienten y lo que realmente piensan. Entonces no lo ponemos en tela de juicio hasta que nos demuestren lo contrario, ¿no? Pero partimos de esa experiencia de colaboración. Tratamos de tener una relación horizontal. Nos salimos del rol de terapeuta experto y concebimos a los que tenemos de consultantes como expertos en sus propias vidas. Entonces vamos detrás de ellos, en el sentido de que no vamos enseñándoles cosas para que cambien, sino más bien tratamos de ir atrás de ellos entendiendo hacia dónde quieren ir, qué cambios quieren hacer, qué metas tienen para sus vidas o qué sueñan para sus vidas, para sus relaciones. Y intervenimos hasta que conocemos bien qué quieren. Pero para eso, pues tenemos que ir detrás de ellos, preguntando y poniéndolos a ellos en una posición de expertos. Creo que muchas de las técnicas que tenemos van encaminadas a eso, a restar el rol de experto del terapeuta y ponerlos a los pacientes o a las familias en su rol de expertos. Y a veces pues, no tenemos ni que intervenir. Esa simple ecuación de cambiar los roles hace que las personas asuman esas fortalezas y puedan enfrentar sus recursos, aún sin hacer nada el terapeuta. Bueno, nada entre comillas, ¿no? Una intervención como muy marcada, ¿no? Bueno, algunos colegas mencionan que no se casen con ningún modelo de terapia, ¿no? Pero yo pienso que es inevitable porque, pues si no te enamoras del modelo, creo que es difícil poder tener ese ánimo para aprenderlo, ¿no? Poder practicar y practicar. Yo creo que si no estás enamorado, pues no practicas nada. Necesitas estar enamorado para que te apasione y para que puedas estar practicando y practicando, que es lo que a la larga te va a dar la pericia en la psicoterapia, ¿no? Entonces, al contrario de algunos colegas, yo digo, sí, cásense. Cásense, enamórense de un modelo, cualquiera que este sea, pero igual como cuando se enamoran de una persona, pues no idealicen, no generen expectativas muy altas, traten con mesura lo que les dicen y pues entiendan que todo modelo o paradigma es una aproximación, no es una verdad absoluta, ¿no? Es una aproximación de la realidad, que las técnicas de psicoterapia tampoco son exclusivas de los psicólogos ni de los profesionales. La salud mental tampoco es exclusiva de los psicólogos y de los
profesionales, y que ser humilde para entender cuáles son tus limitaciones y también tus puntos fuertes, tus recursos, pues puede ayudarte a tener una mejor práctica, ¿no?